Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén bien. En este video vamos a ver un trastorno mental que ha venido en aumento. Con la llegada de las redes sociales se han facilitado obviamente muchas actividades del ser humano, pero también se han descuidado otras, la salud mental. Mira, si tú quieres conseguir objetivos personales, cualesquiera que fueran, a nivel de escolar, a nivel laboral, a nivel de tus relaciones interpersonales, más vale que tengas una salud mental estable, porque tú eres el que va a querer alcanzar y el que va a poder alcanzar esas metas. Entonces tienes que cuidar tu salud mental. Una afectación, un problema de los más comunes es el trastorno depresivo mayor. En este video vamos a ver el tipo grave. Así es, muchas veces se especifican de acuerdo a la gravedad, ¿no? Tenemos el leve, el moderado y por último el grave. Y obviamente pues esta es una de las mayores preocupaciones para la persona y también para las personas que le rodean al paciente que tiene este diagnóstico. Así que si estás interesado, pues quédate. Si conoces a alguien que le puede interesar que le mandes este video, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Es gratuito y me ayuda mucho a que esta información le llegue a más personas. Por supuesto, si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo y créeme, voy a estar muy atento para poderte responder. Y sin más dilación, vámonos pues con la información. El trastorno depresivo mayor es uno de los más comunes y tiene diferentes características. Número uno, un estado de ánimo decaído la mayoría de los días, la mayor parte del día. Así es, no es una simple tristeza y es muy importante y creo que ya la mayoría de ustedes lo sabe que la depresión no es una simple tristeza, es un sentimiento de decaimiento constante a lo largo del día y de los días. Y es muy importante que también tenga esta siguiente característica, la anhedonia, es decir, no placer. El paciente le cuesta trabajo disfrutar de sus actividades diarias, no puede disfrutar de lo que antes gozaba, no le gustaría ir al cine o cuando va no lo disfruta o incluso de relacionarse con sus amigos, ¿no? Y por eso esto causa un aislamiento social. Muy importante que también hay alteraciones en el apetito, o puede haber muchísimo o puede haber muy poco. Eso también puede afectar el peso, puede aumentar o puede disminuir el peso. También puede haber una alteración en la calidad y cantidad del sueño, es decir, puede haber una hipersomnia o puede haber insomnio o afectaciones de otro tipo en el sueño, ¿no? Muchas veces los problemas psicológicos pueden afectar la calidad de nuestro sueño. Siguiente característica es que puede haber una agitación o una alteración psicomotora. El paciente empieza a temblar, el paciente empieza a moverse más rápido de lo normal o al revés. Empieza a tener un enlentecimiento psicomotor, a moverse mucho más despacio de lo que antes se movía. Hay personas que se mueven muy rápido, pero es su personalidad, o muy lento, ¿verdad? Pero así son. Bueno, estos pacientes cambian esa psicomotricidad. Muy importante evaluarlo solamente en un contexto clínico con un profesional de la salud, psiquiatra o psicólogo clínico. También otra característica es también la fatiga o la pérdida de energía constante. Es normal que podamos sentirnos desganados después de trabajar durante el día o durante la semana, pero estos pacientes casi a veces al levantarse ya se sienten desanimados, ya se sienten desganados. ¿Por qué? Porque puede haber incluso también alteraciones neuroquímicas que más adelante voy a hablar de ellas. También hay sentimientos de inutilidad y importantes también de culpa. Eso hay que preguntárselo, sobre todo el psicólogo. ¿Te sientes culpable de lo que hiciste o pudiste haber hecho, de lo que sientes? Muy importante preguntarle. También obviamente pues tiene que haber un sentimiento de desesperanza, que nada bueno le va a pasar en el futuro. Obviamente también otra característica muy importante es que le cuesta trabajo tomar decisiones. Tomar una iniciativa le cuesta mucho trabajo, es decir, sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que ir al trabajo, sabe que tiene que atender a sus hijos, pero le cuesta mucho trabajo iniciar esas actividades o tomar decisiones, es decir, ¿qué voy a hacer de comer ahora? ¿No? Si es, por ejemplo, una ama de casa, o por ejemplo, ¿qué decisiones voy a hacer o cómo voy a hacer el trabajo? Le cuesta trabajo tomar esas decisiones. Por última y muy importante, que seguramente también la tienes en la mente, un sentimiento, una ideación de, no puedo decir la palabra, desvivisión, de autoinfligirse daño para muchas veces ya no vivir. Y pues bueno, esto ya nos lleva a que si queremos, o más bien, si la persona tiene el diagnóstico de trastorno depresivo mayor nivel grave, tiene que tener esta ideación sui, ¿no? Guión da, ¿no? La persona tiene el deseo de ya no vivir. Y eso es muy importante que también se evalúe. Vamos a evaluar. ¿El paciente solamente lo piensa? ¿O tiene la idea de querer hacerlo en el futuro pero sin tener una planeación?
El siguiente nivel es si ha pensado realmente hacerlo y ha pensado incluso en los métodos para llevarlo a cabo, qué tipo de objetos usaría para llevar a cabo su cometido, ¿no? También, por ejemplo, tenemos que preguntar si ya tiene una planeación, ya tiene un día, ya tiene un lugar, ya se ha informado sobre esos tipos de métodos, ya ha preguntado, ¿no? Muy importante preguntárselo, a veces directamente, solamente acuérdate que tengas un profesional de la salud bien capacitado. Incluso también preguntarle si en el pasado, si hace años o hace meses, ha intentado ya hacerse eso. Esto sería también un nivel más avanzado que también tendríamos que tener mucho cuidado en estos pacientes, que incluso algunos de ellos ya van a necesitar un internamiento psiquiátrico, no nada más una psicoterapia, no nada más una medicación, muchas veces un internamiento temporal, eso sí, pero psiquiátrico. Solamente esto lo va a determinar el médico psiquiatra. El psicólogo clínico da la opinión, da su evaluación, da su diagnóstico, su pronóstico, pero el que decide sobre el internamiento solamente es el psiquiatra, ¿no? Igualmente, la medicación solamente es para los médicos, obviamente, ¿verdad? Su nombre lo dice. Entonces, tenemos que evaluar qué nivel de gravedad tiene, qué nivel de depresión tiene el paciente, ¿no? También qué nivel de ideación, desvivisión, perdón, de desuida tiene el paciente. Se le va a dar el diagnóstico, se va a ver la gravedad del asunto. Muchas veces también se trabaja con los familiares, aunque sea un adulto. Si es un adolescente y si es un niño, obviamente aquí es indispensable la presencia de sus padres. Pero si es un adulto y hay alguien acompañándolo, también muchas veces hacemos partícipe en el caso del trastorno depresivo mayor grave. ¿Hay algún tipo dentro de estas características de este trastorno, ya que tiene esta gravedad, que tienen síntomas psicóticos? Síntomas psicóticos significa que el paciente empieza a desarrollar alucinaciones, delirios, un comportamiento desorganizado que no tiene una funcionalidad, no le tiene un sentido. Alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles. Las más comunes obviamente pues son las visuales y también un poquito las auditivas. Y también ideas delirantes, y que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Sobre todo los delirios de persecución, de sentirse perseguido, los delirios de grandeza, muchas veces los delirios de diferente tipo, ¿no? Delirios de que su pareja le es infiel también, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso se evalúa. Ya estamos hablando de una gravedad que ya implica síntomas psicóticos que aquí necesariamente se tiene que ir con el psiquiatra a una medicación. ¿Suena a estigma? No lo sé, pero no lo creo, no estoy de acuerdo. Cuando un paciente tiene un padecimiento, tiene que atenderse de acuerdo al especialista que necesita. En estos casos, como dije, necesita la atención psiquiátrica del médico psiquiatra. Si tú dices, oye, ¿cómo le puedo hacer? Puedes ir primero con un médico familiar o un médico general, contarle tu historia, contarle tus dificultades, las de tu familiar, en este caso es, y él te tiene que derivar con un psiquiatra. Muchas veces en esos casos el psicólogo puede apoyar, pero es importante que, lo más importante es que primero evalúe y después vea si una psicoterapia le puede ayudar. Todo eso lo tiene que dictaminar también el psicólogo clínico, primero haciendo una evaluación. Ahora, ¿por qué sucede el trastorno depresivo mayor grave? Bueno, son diferentes causas, pero aquí yo creo que hay una mayor seguridad, que hay factores biológicos, hay factores neuroquímicos relacionados. ¿Puede haber también afectaciones psicológicas? Sí, sí las hay de hecho, pero aquí digamos hay una mayor seguridad que también hay factores neuroquímicos, por eso tiene que haber un tratamiento biológico. En este caso sería una alteración sobre todo de neuroquímicos como la serotonina, que es el neuroquímico del placer, de la satisfacción, y también de la norepinefrina, también indicada para regular el estado de ánimo. Total que los medicamentos van a tratar de regular el flujo de estos neurotransmisores, ¿no? De la serotonina y la norepinefrina. Puede haber también factores hereditarios y genéticos. Seguramente, no puedo decir seguramente, pero sí es muy probable que papá, mamá, alguno de ellos o de los abuelos o tíos tuvo también una depresión grave, ¿no? Hay que evaluar eso en toda la historia clínica. Bien, pasamos también a los factores psicológicos o psicosociales, ¿no? Es muy frecuente que estos pacientes que tienen la depresión grave tienen un pasado muchas veces traumático, donde hubo ciertos abusos, cierta negligencia por parte de los padres, una importante disfuncionalidad, había muchas peleas entre ellos, a veces abandono,
un abandono traumático, ¿no? Y obviamente, pues ya como te dije, un maltrato en diferentes niveles, ¿no? Físico, psicológico, verbal, etcétera, ¿no? Y por lo cual en la psicoterapia, si vemos que el paciente tiene disponibilidad y los recursos para abordar el tema, se tiene que trabajar en una psicoterapia, ¿no? Después de ver las causas, podemos ver ya incluso el tratamiento, que ya te dejé ver más o menos de qué se trata, ¿no? Primero se tiene que hacer una evaluación, primero psiquiátrica, luego también psicológica, luego vemos si necesita un internamiento psiquiátrico. En la mayoría de los casos es temporal, ya sea 2 semanas, un mes, eso lo determina el psiquiatra, donde va a estar el paciente resguardado observándolo. Y aparte de la medicación, se le va a dar terapia ocupacional, se le va a dar medicamento, se le va a dar ejercicio muchas veces, va a tener terapia grupal, terapia individual, esto también llevado a cabo por un psicólogo. El psiquiatra va a estar muy atento para ver cómo están los niveles, ¿no? Como ya dije, terapia ocupacional. Ahora, ¿qué hace el psicólogo? ¿Qué hacemos nosotros? Sobre todo si somos psicoterapeutas. Acuérdate que no todos los psicólogos son psicoterapeutas. Es muy importante que tú como paciente o familiar preguntes las cédulas profesionales, ¿no? Ya sabes lo que ha pasado, ¿verdad? El punto es, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, dependiendo de nuestro enfoque. En mi caso es un enfoque cognitivo-conductual. Lo primero que hacemos es identificar las creencias irracionales. No sirvo para nada. Toda mi vida ha sido un fracaso. Si tú te fijas, estos pensamientos son generalizaciones. Generaliza toda su vida. Él se generaliza en una etiqueta de que tú siempre has sufrido, de que todo le sale mal, de que siempre va a estar mal. Si te fijas, es una generalización y esto es irracional. No es cierto, no es cierto que a todo te sale mal. Es imposible, es ilógico. Has fallado, has cometido errores, te ha ido mal, pero a veces, no siempre. Hay cosas que haces bien. Muchas veces mis pacientes, cuando dicen eso, claro que me dicen, mire, es que he fracasado, es que me ha ido mal en muchos matrimonios o en muchas relaciones, más bien, ¿verdad? Pues puede ser, y sí, pero también te ha ido bien en otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy pensando en una paciente que le ha ido mal en sus relaciones de pareja, pero le ha ido bien en cómo se lleva con sus hijos. O por ejemplo, un joven que dice, todo lo salgo mal porque repruebo los exámenes. Ok, puede ser que te fue mal, pero te llevas bien con uno de tus padres, te llevas bien con uno de tus amigos, ¿no? Entonces, no todo te sale mal. El llevarse bien con un amigo es algo bueno, ¿no? Entonces, también tenemos que empezar a debatir estas ideas de una manera racional, de una manera didáctica, de una manera, ¿por qué no decirlo?, socrática, ¿verdad? Identificar los pensamientos irracionales, cambiarlos por otros más racionales. Y también, y sobre todo, muy importante, yo creo que incluso hay autores como Aaron Beck que en este tipo de depresiones no busca mucho la reestructuración cognitiva, sino más bien el cambio conductual. Es decir, lo primero que trabaja es averiguar las conductas más disfuncionales y que el paciente empiece a activarse, el paciente empiece a tener contacto con sus actividades que tengan que ver con sus valores personales. ¿Qué es lo que te es importante a ti? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir importante para tu vida? ¿Qué le da sentido? ¿Qué haces que le dé sentido a tu vida? Ya sea que, por ejemplo, si a ti te hacía feliz ir a la iglesia por tu religión, bueno, ve a la iglesia, ¿no? Si a ti te hace feliz, importante, salir a platicar con tus amigos, ve a platicar con tus amigos, es importante, ¿no? Si a ti te hace feliz hacer manualidades, pintar mandalas, aprender un idioma nuevo, hazlo. Y todo eso se registra, todo eso se evalúa, el nivel de satisfacción, el nivel de sensación de logro. Estoy hablando más que nada del enfoque de activación conductual, una derivación de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el cambio del punto y lo más importante es que haya ese cambio conductual, ¿no? Muy importante, aquí te voy a dejar también un enlace de la activación conductual. Pero bueno, el punto es de que es de cuidado. Hay que trabajar la terapia, más bien hay que trabajar el trastorno depresivo mayor grave, porque obviamente preocupa mucho. Digamos, el peligro que el paciente tenga una afectación para su propia vida es alta. Y aunque no sea así, de todos modos se tiene que atender, ¿verdad? El punto es que tengas herramientas para ir más o menos a qué puedes hacer, cómo podemos trabajar eso y que al final logremos superar esta situación muy desafortunada. ¿Qué les parece? Esto solamente ha sido un muy breve resumen, pero espero de verdad haberte aportado y si fue así te agradezco mucho tu like, tu suscripción, gratuito, ¿verdad? Le ayuda mucho, me ayuda mucho a mí y a que otras personas conozcan esta información. Comentario, pregunta, puedes dejarla aquí abajo, créeme, te voy a responder y sin más, ¿verdad? Pues atenderse, no hay de otra. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.